efectivamente que el 95% de las mujeres que cursaban el primer año de vida de medicina cursaban con dismenorrea. Entonces no es un problema frecuente, es un problema que puede traer muchas consecuencias, ¿no? Pero la dismenorrea es algo malo. ¿Ah? ¿Creen o no? ¿Ustedes saben? Dime. ¿Si es malo? Afecta la calidad de vida. Bueno, puede ser. ¿No? No necesariamente. No necesariamente. Ahora, déjame decirte esto. ¿Cómo considera la sociedad la menstruación? ¿Qué representa la menstruación dentro de la sociedad? ¿Miedo? Ustedes saben que, por ejemplo, en otras culturas y en la antigüedad, cuando una mujer menstruaba, la aislaban del pueblo. No querían que esté la mujer durante su menstruación en las actividades. Era considerado algo malo, ¿no es cierto? Y si tenía dolor, decían que había alguna especie de satanismo, o que era una persona endemoniada, o que tenía algo de eso. Y cuando la mujer estaba menstruando, era tan malo que prácticamente la mujer se sentía como un animalito más, ¿no? Son una serie de tabús, una serie de ideas, pensamientos que en el tiempo siempre hubo y aún hay en ciertas culturas, ¿no? Pero lo cierto es que la dismenorrea no es otra cosa que un dolor fisiológico que se produce con la menstruación. Su nombre, como ven ahí, quiere decir menstruación dificultosa, ¿no? O difícil menstruación. Y en el tiempo tuvo que tratar de investigarse por qué producía dolor la menstruación. Porque la paciente venía por una serie de signos y síntomas, ¿no? Que se caracterizaban principalmente por el dolor pélvico. Y ese dolor pélvico, como les digo, tenía varios grados de intensidad. Pero no era lo único. A veces las pacientes venían con náuseas, con vómitos, perdían el conocimiento, ¿ya? ¿Y qué hacían? Pues la mamá, cuando era cariñosa, pues le ponía su mantita a su hija, ¿no? Incluso le planchaba algunos trapitos y le cortaba en la parte baja del vientre. Como van a ver, eso es bueno, ¿ya? Porque el calor efectivamente disminuye el dolor. Pero no podían explicarse qué es lo que realmente estaba pasando en esta paciente. ¿Cuánto tiempo dura la dismenorrea? Es muy variable. En algunas pacientes solo duran unas horas, en otras puede llegar a durar 3 o 4 días, ¿ya? Y la intensidad va variando, dependiendo muchas veces del flujo menstrual, ¿ya? Estas indicaciones ameritan que la paciente reciba un tratamiento médico, depende. Hay personas que soportan su dolor menstrual y realizan sus actividades normales, pero hay personas que llegan al hospital y con mucha frecuencia, ¿verdad? Entonces no era igual en todas las personas. Y como les decía, casi el 90%, y en esta clase el 100%, tiene dismenorrea. Y un buen porcentaje, en este caso 15%, ¿ya? Va a ocasionar
un trastorno grave. Y ese trastorno grave se traduce principalmente porque interrumpe sus actividades normales. Si son estudiantes, pues no van a la universidad, ¿no? No van al colegio, generalmente. Y a muchos de ustedes les ha pasado, ¿no? O han visto por lo menos en alguna de sus pacientes. Hay dos tipos de dismenorrea: la primaria y la secundaria. La dismenorrea primaria es aquella paciente que siempre ha tenido dolor con la menstruación. ¿Ya? Recuerden que yo les había mencionado que hay un principio. La dismenorrea no se puede originar en un ciclo anovulatorio. ¿Y por qué no se va a ocurrir esto? Porque no hay fase lútea. ¿No? Entonces tiene que haber un ciclo ovulatorio para que haya dismenorrea. En algunas pacientes el dolor con la menstruación se mantiene constante en el tiempo y tiende a disminuir progresivamente apenas va avanzando la edad, y disminuye mucho más cuando una persona, por ejemplo, tiene un parto, ¿no? Pero la dismenorrea secundaria es la paciente que tenía o un dolor menstrual leve y que de repente empieza a tener periodos menstruales cada vez más dolorosos, o la paciente que nunca tuvo dolor menstrual y que de un momento a otro empieza a tener dolores con la menstruación. ¿Ah? Diferencia entre dismenorrea primaria y la secundaria. Y a diferencia de la primaria, la dismenorrea secundaria se va agravando en el tiempo. La dismenorrea secundaria siempre, pero siempre, es indicativo de patología. ¿Ya? Y esas son las diferencias que vamos a tener entre dismenorrea primaria y dismenorrea secundaria. ¿Hay dismenorrea secundaria en las adolescentes? Sí. ¿Ya? No porque sea adolescente puede que no tenga un mioma, o puede que no desarrolle una endometriosis. Aunque es raro, se dice que entre un 5 a un 10% de las pacientes adolescentes con dismenorrea pueden corresponder a una dismenorrea secundaria. Entonces, no siempre el cuadro clínico va a ser como les he indicado. Dependiendo de la intensidad, puede que amerite que yo haga un estudio para descartar una patología orgánica que esté condicionando dismenorrea en esa paciente. Como les decía, en algunas pacientes solo dura horas y en otras puede prolongarse hasta 72 horas, es decir, durante todo el ciclo menstrual estas pacientes presentan dolor. ¿Ya? ¿Cómo es el dolor típico? Dolor en la parte inferior, ¿no? Que se irradia generalmente a la espalda, que se irradia a la zona de los muslos, a la parte interna. Cuando ustedes le preguntan a la paciente cómo es el dolor, es como que tuviera un calambre, doctor, en la parte baja del vientre, en la parte superior de las piernas, ¿no? En algunos casos graves, como les he indicado, y en su relación justamente con el sistema nervioso central, puede tener náuseas, puede tener vómitos, puede tener hipotensión, hipoquimias, ¿no? Pero más allá no vamos a tener otras alteraciones. También puede haber diarrea, dolor de cabeza, irritabilidad, ¿no? Fatiga, sensación de cansancio. Creo que eso dentro de lo más importante. En cambio, en la dismenorrea secundaria, aparte de que el dolor va en constante crecimiento, no siempre da la misma sintomatología.
Puede acompañarse, por ejemplo, de periodos de sangrado abundante, puede acompañarse de aumento de crecimiento del útero, puede acompañarse de un dolor pélvico muy intenso, cursando con otros periodos de dolor pélvico no muy severo, y esto quizás se deba a la menstruación retrógrada. Entonces hay muchas, es más variable que en la dismenorrea primaria. ¿Ya? La dismenorrea secundaria, ya les he dicho que en la mayoría de casos se va a presentar mucho tiempo después. Generalmente la dismenorrea secundaria empieza a partir de los 25 años en adelante. En cambio, la dismenorrea primaria se establece casi desde los 15, 16 años, ¿no? Si ustedes sufren de dolores menstruales, van a ver que efectivamente es así, pero que en el tiempo han notado que tampoco no ha aumentado. Es más, ustedes ya saben cómo les va a doler, cuándo les va a doler, e inclusive saben cuándo les va a venir la menstruación, ¿no es cierto? También pueden haber compromiso de otros órganos desde el punto de vista sintomatológico. Puedo tener dolor con las relaciones sexuales, puedo tener, ya les dije, sangrados muy abundantes, y el dolor, que si bien al comienzo está relacionado con la menstruación, posteriormente puede estar apareciendo fuera de la menstruación. Va a depender de qué esté causando la dismenorrea. Si yo tengo dispareunia, ¿no? Antes no tenía, pues yo puedo estar pensando que esa paciente está haciendo una endometritis o está haciendo un problema de endometriosis, ¿no? Aparición brusca que nunca había y que se está repitiendo constantemente, acompañado de sangrados abundantes. Piensen en posibilidad de endometritis, ¿no? Si yo doy en ambos casos antiinflamatorios, pues probablemente responda mejor en la dismenorrea primaria, no así en la dismenorrea secundaria. Porque como vamos a ver en el origen del dolor de la dismenorrea primaria, pues las prostaglandinas juegan un papel muy importante. Recuerden ustedes que más o menos cuando empieza la fase lútea, yo voy a tener una elevación del ácido araquidónico, ¿ya? Que por un lado va a producir prostaglandinas, prostaciclinas, y por el otro va a producir leucotrienos, ¿no? Bien, a medida que yo me voy acercando a la menstruación, va liberándose una mayor cantidad de prostaglandinas, ¿ya? El OCP2 alfa principalmente, ¿ya? Y estos van a producir cambios vasculares, ¿no? Van a producir estenosis, periodoestenosis, trombosis, necrosis, ¿no? Y en la musculatura uterina va a producir contracción del músculo uterino. ¿Listo? Entonces, en el origen del dolor de la menstruación, lo que tiene que producirse es una caída del endometrio. Esta caída del endometrio se da por liberación de prostaglandinas. Y mientras más prostaglandinas libere, mayor la cantidad de endometrio que se va a descamar, pero también mayor la contracción uterina. Y esta es la causa de dolor en la dismenorrea primaria, ¿ya? Y por eso que el tratamiento, van a ver, va dirigido básicamente a disminuir la liberación de esas prostaglandinas. Por eso es que los antiinflamatorios van bien en este caso, ¿no? Y también la dismenorrea secundaria no. Si yo tengo un mioma submucoso o un pólipo endometrial que está obstruyendo la salida de la sangre, pues eso no va a mejorar indudablemente con los antiinflamatorios no esteroideos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿a qué se refiere este comentario de que la dismenorrea se asocia a que las pacientes tienen una predisposición al neuroticismo? En el tiempo, la paciente que sufre con dismenorrea sabe que le va a doler cuando venga la menstruación. Y la paciente desarrolla una especie de personalidad cambiante. Cuando ya le está avisando que le va a venir su menstruación, ella ya sabe que le va a venir dolor y su espera cambia.
se vuelve más irritable, más sensible, se deprime, ¿ya? Y esto no tiene nada que ver con síndrome de tensión premenstrual. Es una personalidad que ella va desarrollando por la presencia de dolor durante la menstruación. ¿Listo? Entonces, estas pacientes no pueden controlar sus emociones. Estas pacientes prefieren no ir a trabajar, no ir a estudiar, no venir a la universidad, aunque la mayoría son excusas para no venir al curso de ginecología, ¿no es cierto? Y, como les decía, en la historia, estos cambios se llaman histeria, ¿no? Por eso dicen, esta mujer es una histérica, ¿no? O cuando la paciente tiene un cambio marcado, le dicen, seguro que está con su menstruación. No dejan de tener razón, pero tampoco no es que ellas escojan estar así, ¿no? Y en la fisiología ya se los he explicado y ya les he indicado cómo es que todo se origina con el ácido araquidónico. ¿Vean? Acá tienen un cuadro resumen de justamente esto. Vean que los fosfolípidos, ¿dónde están? Dígame en la célula, en la membrana celular, así es, ¿no? Ahí es donde se liberan los componentes para la formación del ácido araquidónico y siguen dos caminos. Pueden seguir el ciclo de la ciclooxigenasa o la lipoxigenasa. Si la lipoxigenasa tenemos lipotrienos y si la ciclooxigenasa tenemos formación de prostaglandinas y prostaciclinas. Cada uno de ellos tiene su función. Ustedes se lo han realizado, no lo voy a realizar yo nada. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer cuando tengas una paciente con dismenorrea es hacer una buena historia clínica y determinar, ¿estoy ante una dismenorrea primaria o estoy ante una dismenorrea secundaria? Si yo estoy ante una dismenorrea primaria, ya te he dado las características, ya puedes optar por un tratamiento, te puedes hacer un estudio ultrasonográfico que va a confirmar que no se encuentra ninguna alteración y entonces el tratamiento va a ir dirigido justamente a esta parte. ¿Listo? Pero si yo encuentro una causa que esté condicionando la dismenorrea y yo concluyo que es una dismenorrea secundaria y que en ecología realmente he encontrado un problema que esté condicionando la aparición de esto, como puede ser una miomatosis uterina, pues me tengo que dedicar a abocar a solucionar el problema orgánico, funcional o fisiológico de la paciente. ¿Ya? Hay algunas patologías que no se pueden explicar, o por lo menos no se demuestra en todas las pacientes que esa puede ser la causa del dolor. Por ejemplo, ustedes ven acá que dice que hay congestión pélvica. Recuerden que los genitales tienen un sistema venoso de drenaje que está dado por el plexo pampiliforme, ¿ya? A veces este plexo, ¿ya?, que está también yendo a la par por donde van las arterias, se dilatan, producen varices, ¿ya? Y en la ecografía se ve una gran congestión de vasos ahí, y se cree que esto podría ser un condicionante para la presencia de dolor. Pero cuando vamos a ver a otra paciente que no tiene dolor y encontramos la misma sintomatología o la misma evidencia ecográfica de cual estamos sospechando que causa dolor, pues entonces decimos que no es causa o no es algo que fácilmente puede explicar la presencia de una dismenorrea secundaria. Y por eso hablan de congestión pélvica, hablan de dolor en los anexos, hablan de problemas en el cervix. Les voy a mostrar una diapositiva ahí de un doctor llamado Lalas que echa la culpa de todo el cuello uterino. Entonces, eso dentro de la sintomatología. Yo puedo ir a una laparoscopía. Claro, tú puedes ir a una laparoscopía por dolor pélvico, ¿no? Pero ir solo por dismenorrea implica la posibilidad de que probablemente no encuentres nada y le haya sometido a la paciente a una intervención quirúrgica innecesaria. En algunos casos sí ha ameritado que vayan y los resultados pues han sido muy contraproducentes porque no encontraron nada ni en el útero, ni en los anexos, ni en los cuadros.
¿qué patología yo debería descartar cuando yo tengo un problema de dismenorrea? A la cabeza, obviamente, endometriosis, la enfermedad inflamatoria, y después de ellos ya pues puedo pensar en embarazo ectópico, enfermedad inflamatoria, dentro de las más frecuentes. Y no olviden que aunque sean adolescentes, yo no puedo descartar patología ginecológica. Ya les dije también que tiene una forma de cuantificar la intensidad de la dismenorrea dependiendo si afecta o no afecta el estado general. Entonces hay en realidad muy pocas clasificaciones. La mayoría de libros no establece realmente una diferencia, simplemente habla de la presencia o no del dismenorrea, pero esta clasificación creo que es bastante clara y habla, por ejemplo, que si hay una dismenorrea leve, cuando la paciente tiene dolor, pero que muchas veces ni siquiera medita el uso de un antiinflamatorio, ¿no? En cambio, la dismenorrea moderada siempre va a necesitar el uso de antiinflamatorios para calmar el dolor. Y la dismenorrea severa es aquella que altera tus actividades normales, es aquella que hace que faltes a tu trabajo, que faltes a tu centro de estudio, entonces, o que condicione que termines en una hospitalización en emergencia por la intensidad del dolor. Entonces, esta es la clasificación que yo les propongo y que me gustaría que siempre la tengan en cuenta para saber de qué tipo de dismenorrea están hablando y qué tratamientos ustedes le pueden hacer. Esta, por ejemplo, es una clasificación española, esta es de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, y en ella solamente hace una diferencia de un grado de severidad más, ¿no? Y le da cómo va la actividad laboral, qué síntomas presenta la paciente y si necesita o no analgésicos y cuál es su respuesta. Entonces van a ver que en el grado severo ni siquiera los antiinflamatorios son capaces de calmar el dolor. Y es que acá yo tengo que regresar a la fisiopatología del dolor en la menstruación. Yo les dije que hay liberación de prostaglandinas, caída en tejidos, necrosis, contracciones uterinas. Y entonces, si yo reviso todo eso, me faltó decir que depende del volumen endometrial. Entonces, si yo tengo un endometrio bastante grueso, pues yo tengo que hacer que se caiga mayor cantidad de tejido y por lo tanto voy a necesitar mayor cantidad de prostaglandinas y por lo tanto va a haber una mayor cantidad de dolor, ¿verdad? Entonces, lo contrario, si yo tengo un endometrio un poco delgado que fácilmente se va a caer, que no voy a tener una gran liberación de prostaglandinas, pues el dolor también va a ser menos intenso. Y esto es muy importante porque esto me puede dar la elección de elegir qué tratamiento yo voy a seguir. Entonces, el tratamiento, pues, yo puedo hacer acá un tratamiento inicial, ¿no? Sin el uso de el uso de medicamentos. Acá está mal, no es amenorrea, es dismenorrea, ¿ya? Y entonces yo les decía, yo puedo aplicar calor, ¿ya? Que se recuesten en la cama, ponerle o cubrirle la región del vientre, aumentarle la temperatura, ¿no? Entonces son medidas que le van a ayudar, ¿ya? La ingesta de líquidos también ayuda. Y luego recomienden que la paciente haga ejercicio, ¿ya? Se ha visto que el ejercicio ayuda mucho a que disminuya el dolor de la menstruación, ¿ya? Y esto obviamente se debe a que el ejercicio libera endorfinas. Ustedes saben que las endorfinas son los opioides naturales. Entonces, las pacientes que no hacen ejercicio, pues tienden a tener mayor dolor. Las pacientes con un índice de masa corporal alto tienden a tener con más frecuencia una dismenorrea moderada severa, ¿ya? La dieta. Bien, ¿ustedes creen que haya alimentos que predispongan a que haya más dolor?
¿Qué alimentos? A ver. ¿Qué? ¿Qué grasas? ¿Cuáles? Díganme en alimentos. No. No. El chocolate. ¿Ya? La leche con chocolate. ¿Ya? El consumo de gustitos, ¿no? La comida chatarra no se debe ingerir durante la menstruación. Eso empeora el dolor de la menstruación. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Qué? Las bebidas alcohólicas no, porque se comportarían más como un analgésico, dependiendo de la cantidad que tomes. El tratamiento de elección, antiinflamatorios. Pero acá también hay un secreto. Como van a ver, la vía que más se activa en el dolor es la vía de la COX-2. Entonces, hay antiinflamatorios que son específicos, que se llaman inhibidores de la COX-2. ¿Ya? Lo que pasa con los inhibidores de la COX-2 es que son potencialmente cardiotóxicos. Inclusive había uno que se relacionó con infartos al miocardio, personas sanas, ¿no? Que fue el Romicoxib. Entonces hay que tener ese cuidado. Y de preferencia debe usarse en personas jóvenes. ¿Ya? El más usado a la fecha es el Celecoxib y el Heterocoxib, que es el que más tenemos en el mercado, que viene de 60, 90 y 120 miligramos. Sin embargo, a mí, yo siempre se los digo a mis pacientes, a mí no me ha ido muy bien con estos antiinflamatorios. Hay otros antiinflamatorios que son muy buenos. Uno de ellos, por ejemplo, es el ácido mefenámico, ¿ya? Que ya no está en el mercado. Hace muchos años salió al mercado, venía con el nombre de Ponstan, ¿ya? Hace más de 20 años que ya no existe. Luego sacaron otro Ponstan que era el ibuprofeno, que también es bueno, no tiene el mismo efecto. Otro que es muy bueno es la nimesulida, tampoco hay en el mercado. ¿Por qué no hay en el mercado estos? Porque son muy baratos, ¿ya? Y a las industrias farmacéuticas no les conviene tener un producto barato, no les es rentable, ¿ya? ¿Qué otros antiinflamatorios? Por ejemplo, el meloxicam va muy bien en este tipo de pacientes, y obviamente colocar un inyectable va mucho mejor, pero pues algunas prefieren tener su dolor menstrual antes de que les coloquen un inyectable, ¿no es cierto? Bueno, bien, acá les decía, hay un secreto. Si yo permito que empiece el dolor y que se liberen y se recuerden todo lo que les he explicado, se liberen las prostaglandinas y se produzca todo el efecto que les he mencionado, pues, y ya cuando estoy con el dolor uso el antiinflamatorio, pues probablemente van a pasar 4 a 6 horas antes de que me calme el dolor. Y eso no me sirve, porque ya la paciente tuvo su cuadro de dismenorrea, ya no siente mejoría. Entonces, la mujer, de diversas maneras, sabe cuando le dan su menstruación, ¿no? A veces le sale un granito de acné en la punta de la nariz, ¿cierto? A veces sienten que sus pezones están más sensibles, ¿no? A veces sienten que hay un poco de dolor, así como un pequeño hinchazón en la parte del vientre, ¿no? Y entonces sabe ella, seguramente ya me va a venir mi menstruación. Muy bien, entonces que tengan preparado su antiinflamatorio y apenas empieza a sentir sintomatología de dolor, en ese momento de usar el antiinflamatorio. De tal manera que cortamos toda la cadena que hemos descrito. Y entonces la paciente, si tiene dolor, va a ser muy leve o no va a sentir dolor. Ese es el cuidado que tenemos que tener en el caso de la dismenorrea, en el cual sabemos que sí va a haber dolor, no como en otras patologías que tenemos que actuar cuando ya hay dolor. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué porcentaje de pacientes se curan con esto? Entre el 60 y 90%. ¿Listo? Ya tienen una tabla donde utilizan inhibidores específicos de la COX-2,
inhibidores preferenciales, ahí tienen al meloxicam y al nimesulide, ¿ya? Tenemos también aquellos que no son inespecíficos ni para uno ni para el otro, y están todo el resto de AINES, ¿ya? Todos sirven, hay que usarlos en forma adecuada, ¿de acuerdo? Tratamiento hormonal. Entonces, ¿por qué le daré un anticonceptivo oral? Pues básicamente va a ser porque yo voy a limitar el crecimiento del endometrio. Entonces no voy a dejar que se produzca un gran endometrio. En lo posible ese endometrio debe ser lo más delgado dentro de la normalidad. Eso va a hacer que no haya mucho tejido que desprender y que no se libere gran cantidad de prostaglandinas. Entonces, hay anticonceptivos orales combinados que yo puedo utilizar para calmar el dolor menstrual, ¿ya? Para regular la regla, para quitarle el acné, embellecer su piel, mejorar su pelo, ¿no? A las jovencitas les gusta eso, ¿cierto? Entonces acá los que mejor se utilizan son el Esnifeclaira, que es la ya me he olvidado ya. El Velara, que es el acetato de clormalinona, ¿ya? Y el Yasmin, que es estoy mal con la memoria. Ya les digo después los grados. El Dienogest, que es el Claira, ¿ya? Velara, que es el acetato de clormalinona, la ciproterona, que es el Dixi 35, que tiene predilección por el síndrome de ovario poliquístico, que tiene buen efecto acá, solo que tiene muchos efectos indeseables, y me falta el Yasmin, que no me acuerdo ahorita qué cosa es. Ahorita no me acuerdo. Entonces, esa es la función del anticonceptivo: limitar el crecimiento endometrial y disminuir la liberación de prostaglandinas, ¿ya? Este tratamiento tú puedes intentar darle por 3 a 6 meses si es que la paciente no quiere usar un anticonceptivo oral, pero le va a mejorar. Y después de eso puedes dejar de usarlo, continuar con el antiinflamatorio no esteroideo y ver cómo evoluciona tu paciente. Si tú estás dando cualquiera de los tratamientos, sea con AINES, sea con anticonceptivos orales, y el dolor persiste, entonces abócate a buscar sinología o patología que tengan que ver con dismenorrea cervical. ¿No? ¿Qué aspectos psicosociales son importantes en la paciente que sufre de dismenorrea? Aparte de que no viene a clases. Uno, que durante ese periodo esa paciente se aísla de su grupo social, ¿ya? Y puede hacer cuadros moderados de ansiedad y de depresión. Entonces, no todas las pacientes que tienen dolor con la menstruación debemos tomarlo como algo muy leve. Debemos tener cuidado de cuánto está influyendo en su ambiente propio de cada una de las pacientes. ¿Listo? Y para colmo de males, estas pacientes tienen una menstruación dolorosa y van donde su mamá, ¿cierto? Y le cuentan que está con su menstruación, que tiene dolor. ¿Y qué le dice la mamá? Le dice, eso es normal, anda, métete a la cama y no te preocupes, ¿no? Y la paciente está con dolor ahí dentro de su cama. Toma fuerzas y va donde su papá. ¿Y qué le dice su papá? Tómate algo. ¿No? Es realmente triste. ¿Ya? Entonces yo les decía en la mañana a mis alumnos, no importa porque viene tu paciente, tenemos que tener mucha sensibilidad, mucha humanidad con los pacientes. Uno no sabe qué está sintiendo esa persona y hay que solucionarle el problema. ¿Ya? Bien.
otra cosa también importante que está ahí, que se los he puesto. Es importante que esto que yo les he explicado a ustedes, se lo expliquen al paciente. Que el paciente entienda cuál es la fisiología de la menstruación. Que sepa que no tiene ninguna enfermedad. Que la presencia de dolor se debe a lo que les he explicado. Y todavía hay muchas cosas que no les he explicado. Por ejemplo, que la salida del orificio cervical sea muy estrecho, que eso produzca mayor contracción, que haya una mayor incidencia de menstruación retrógrada. Ya les he explicado que la sangre es irritativa para el peritoneo, ¿no? Entonces hay otros factores que también hay que tomar en cuenta en la presencia de dolor. A eso añade que esta paciente tiene una sensibilidad al dolor diferente de esta paciente, ¿no es cierto? Entonces ella pues no aguanta nada, ¿no? Le toca, se pone a llorar. En cambio a ella no le hace nada. Entonces, no todos somos iguales. Y hay que tener presente esto que les estoy mencionando. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo ha quedado claro? Bien. Sucede, ¿ya?, que esta señorita, ¿cuánto pesas? 40. Bueno, vamos a creerle, pesa 40. Y antes de la menstruación pesa 44. ¿Cree que es posible o no? Sí. Efectivamente. Entonces existe un grupo de personas que previo a la menstruación notan que sus pechos le han crecido. Está orgullosa de sus pechos. Hasta que empieza a sentir dolor. ¿Ya? Los pezones se vuelven tan sensibles que ni siquiera se ponen brasier. No porque quieran tener un mejor movimiento, sino porque no soportan el roce con el pezón. La paciente se siente hinchada, ¿ya? Se siente hinchada de las piernas, de la pelvis, del abdomen. ¿Ya? Su carácter empieza a cambiar. Ya no hay esa irritabilidad, esa depresión que había con la dismenorrea. No, acá sí cambia de carácter. ¿Ya? Y curiosamente se presenta más o menos 6 a 8 días justo antes de la menstruación. Y en algunos casos severos se presenta hasta 14 días antes de la menstruación. ¿Listo? Cuando está en ese estado insoportable y ¡pam!, le viene la menstruación. Y los síntomas, como por obra de arte, se desaparecieron. ¿Listo? 30% en esta clase tiene síndrome premenstrual. Para que vean que no es nada raro. ¿Listo? Este es el síndrome premenstrual. Estas son las características. Y ustedes le van a decir lo mismo que yo les he dicho. Y lo que ustedes tienen que buscar es que sabe que, doctor, cuando a mí me viene la menstruación me desaparece. Creo que hoy día tuvimos una de esas pacientes. No sé si hoy día o ayer vi una de esas pacientes. Entonces, es un trastorno físico, cognitivo, afectivo y conductual, pero que, si bien aparece en la fase lútea, termina con la menstruación. ¿Qué más implica? Decir que estos síntomas que te he mencionado no son los únicos. Esta es una patología multiorgánica. Dice que hay más de 100 síntomas que pueden estar muy relacionados al síndrome de tensión premenstrual. ¿Ya? Y el 40% de estas pacientes tienen problemas emocionales, tanto irritabilidad, tensión, inestabilidad emocional y síntomas físicos como sensibilidad en los senos, fatiga y disfunción. Entonces, cuando yo les decía, ¿no?, que sus compañeras son unas brujas, pues no todas son unas brujas graduadas, ¿no? Algunas que son todavía aspirantes, estas que son graduadas. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuándo se presentan? Generalmente, por no decir todas, se presentan en la etapa reproductiva. ¿Ya? Y a diferencia de la dismenorrea que se presenta desde jóvenes, este síndrome premenstrual tiende a establecerse en el tiempo, más o menos a partir de los 28 años, por ahí empieza a hacerse más evidente, hasta los 34, 36 años, y algunas se puede presentar, inclusive se dice
después de la menopausia. Es algo que no podemos explicar, pero se puede seguir presentando. ¿Ya? Otros estudios dicen que hasta 20% de las mujeres en edad fértil se quejan de molestias durante la fase premenstrual, lo que podría ser considerado como relevante clínicamente. Entonces, yo les decía que si bien esta patología se presenta en promedio una semana antes de que aparezca la menstruación, hay personas que pueden presentarlo 14 días antes. Y es más, hay personas que pueden seguir teniendo el dolor después de la menstruación. Y estas son las personas que nos van a hacer después un problema mucho más grave que se llama trastorno disfórico premenstrual. Porque esta paciente tiene dolor, tiene estas molestias todos los días del ciclo. Entonces, si ya una parte solo tenía 10 días de dolor, otras que tenían 14, imagínense estar todo el tiempo con estas molestias a nivel premenstrual. Y ahí radica la importancia, porque la paciente viene y le dice: doctor, yo no quiero tener más dolor, ¿no? Y acá pues interviene mucho el estrógeno y la progesterona. Ese es el motivo por el que sus compañeros han revisado justamente qué es lo que pasa con la progesterona cuando aparece esta sintomatología. Y vean este cuadrito que explica claramente cómo va la sintomatología en la paciente que tiene síndrome premenstrual, ¿no? Entonces ustedes ven, este es el día 0, o sea, este es el día de la menstruación, ¿ya? Vean cómo va la intensidad de la sintomatología, ¿no? Cómo empieza a elevarse claramente entre el día 13, 14 y se va aumentando, aumentando, aumentando. Viene la menstruación y se cae, ¿no? Y van desapareciendo los síntomas. Es muy característico, ¿ya? Bueno, acá nos vamos a convertir en médicos brujos. Ustedes saben que hay cosas que no se pueden explicar, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes sabían que aproximadamente el 80% de los pacientes que hacen ruptura prematura de membrana se presentan a las 4 de la mañana. 4 o 5 de la mañana. Por eso van a ver, cuando ustedes hagan, van a ver: doctor, yo estaba durmiendo, estaba en mi cama y de repente se ha mojado toda la sala, como que hubiera orinado. No tiene explicación, ¿no? ¿Ustedes cuándo se sienten más felices? ¿En primavera o en invierno? ¿Y por qué? Porque salen las flores, porque se enamoran. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Cuándo se sienten mejor? ¿De noche o de día? De noche, ¿no? Algunos, ¿no? Entonces, son cosas que no se pueden explicar. Gravedad, trastornos circadianos, presión atmosférica, no se pueden explicar, ¿ya? Y algo así pasa acá, cuando podemos interpretar esta diapositiva. La serotonina es la hormona de la felicidad, ¿no? Cuando tus niveles de serotonina son adecuados, pues tú te sientes más activo, te sientes más feliz, te sientes más receptiva, te sientes con ganas de hacer ejercicio, ¿no? Te tienes ganas de estudiar. No así cuando estos niveles bajan, ¿sí? Y acá lo que trata de hacer es ver, es un artículo en el que se vio que el síndrome premenstrual se ve con mayor frecuencia en aquellas pacientes que tienen bajos niveles de serotonina, ¿no? Y por eso es que se trata de ver cuál es la relación que tiene progesterona o la caída o el aumento de la progesterona durante la fase lútea en la aparición de esta sintomatología, ¿no? Y ellos vieron que esto se producía. Por eso es que parte del tratamiento es mejorar la dieta
o dar algún medicamento que pueda incrementar los niveles de serotonina en el paciente. ¿Ya? Por eso es que se utilizan también inhibidores de los receptores de serotonina en este tipo de pacientes, cuando la cosa es muy grave. ¿Ya? Bien. Acá es el mismo artículo en el cual también explica que la luz solar ayuda a que estos niveles de serotonina aumenten y trata de interpretar cómo la primera fase del ciclo con la producción de estrógenos puede intervenir en una producción de serotonina más alta que compensaría la segunda fase del ciclo, ¿no? Y de esa manera aquellos pacientes que tuvieran una buena producción de estrógenos durante la primera fase con aumento de serotonina no serían pacientes que después hicieran problemas de síndrome de depresión premenstrual, y todo lo contrario ocurriría en los pacientes que tienen síndrome de depresión premenstrual. Pero no todos estamos de acuerdo con esa teoría. ¿Y qué es el trastorno disfórico premenstrual? El trastorno disfórico premenstrual es el síndrome premenstrual, pero en su forma más grave, en su forma más severa. Estas pacientes son las que tienen dolor todos los días del mes, o solamente 7 días de todo el mes no tienen molestias, no tienen dolor. Esta es la paciente que tenemos que tener cuidado, porque como tú vas a ver acá, estas son las sintomatologías del síndrome del trastorno disfórico premenstrual, y dice claramente acá perdónenme, se me ha perdido. Qué bárbaro, no leo. Acá está. Vean. Síntomas físicos como hipersensibilidad, crecimiento mamario, dolores de cabeza, sensación de hinchazón, ganancia de peso, con dificultad para ajustarse la ropa, el calzado, los anillos. También pueden padecer dolores articulares o musculares, y paralelamente este cuadro sintomático puede aparecer ideas de suicidio. Estas son las pacientes que se suicidan. ¿Verdad? Estas son las pacientes que nosotros debemos rápidamente identificarlas, porque ellas sí necesitan ayuda. ¿Verdad? Y no es que de la noche a la mañana se presente este cuadro, sino que se ha ido instalando progresivamente. ¿Ya? Y esto me parece a mí una de las mejores ideas que yo les quiero dejar en cuanto a síndrome premenstrual y trastorno disfórico premenstrual. Permítanme leérselo. El trastorno disfórico premenstrual es un cuadro crónico y limitante, ya que si bien algunos tratamientos ayudan a mejorar los síntomas, cuando las pacientes lo interrumpen y los síntomas regresan, es para ellas un problema, debido a que perciben que algo fuera de ellas controla lo más íntimo de uno mismo, y esto es las propias emociones. Y esta es nuestra paciente con trastorno disfórico premenstrual. ¿Ya? ¿Qué tan frecuente es, doctor? Usted nos está contando de cosas raras, ¿no es cierto? Le dijimos que acá el 100% tiene dismenorrea. Veamos qué es lo que dice las estadísticas internacionales. 70% de todas las pacientes no tienen síntoma premenstrual, pero el 30% restante, ¿ya? Y se los decía en la clase, ¿no? Tiene síndrome premenstrual. Y de todo ese 30%, ¿ya? El 4%, o
O sea, del total, en esta clase el 4% tiene trastorno de cuerpo previsto. O sea, no crean ni por un momento que es una entidad rara. Esto se los estoy demostrando en números. ¿No? ¿Y qué afecta? Afecta a todo. Todo. Y esta diapositiva es muy bonita. Vamos de arriba hacia abajo. ¿Ya? Dolor de cabeza, mareos, vértigo, desvanecimiento, nerviosismo, irritabilidad, inestabilidad emocional, debilidad, acné, hinchazón de mamas, diarrea, estreñimiento, falta de apetito o aumento de apetito, ganas de comer excesivamente, ¿no? Susceptibilidad a infecciones, menor volumen de orina porque retienen agua, obviamente, ¿no? Retención de líquidos. Y entonces, las zonas más afectadas son el sistema nervioso central, el sistema gastrointestinal, la piel, el aparato reproductor y las manos. Y todo eso viene de golpe, y todo eso está permanentemente y constante. ¿Y por qué es que se diagnostica tan poco? Porque hay muchos o muy pocos médicos realmente preparados para hacer diagnóstico de síndrome de tensión premenstrual. Por eso, actualmente el síndrome de tensión premenstrual está catalogado dentro de las enfermedades propias de las actividades del psiquiatra, ¿ya? Dentro de las enfermedades mentales. No está catalogada como una enfermedad ginecológica, cuando debería manejarse desde varios puntos de vista. ¿Se acuerdan? Cuando yo les hice la segunda clase del eje hipotálamo y hipófisis ovario, les mostré unas diapositivas de una doctora argentina que ella encabezaba un instituto que era algo así, ¿no? Como neuro, endocrino, inmuno, psicológico, no sé qué más. ¿Se acuerdan? Esta razón. ¿Ya? Esto, menopausia y otros trastornos que ya hemos visto se relacionan. Porque está muy relacionado el sistema nervioso central con el aparato ginecológico. ¿Ya? Entonces, el diagnóstico no es difícil, ¿no? Para yo hacer el diagnóstico, básicamente yo tengo que buscar estos síntomas. ¿Ya? Y que son muchos, pero muchos, la gran mayoría tiene que ver con el estado emocional, con cómo se siente mi paciente. Y vamos a leer los tres primeros. Uno dice tristeza, desesperanza o autodesaprobación. 2, tensión, ansiedad o impaciencia. 3, estado de ánimo marcadamente lábil al que se añade llanto frecuente. Esto es depresión. Y que si lo veo un psiquiatra sin ver la parte ginecológica, le va a decir una cuadro de depresión severa. Cuando lo que tiene es síndrome de tensión premenstrual. Y nosotros tenemos que averiguar eso. ¿Ya? Estos son los síntomas que tienes que buscar cuando hables de este trastorno de disfórico premenstrual. ¿Ya? ¿Qué más tienes que ver que te puede ayudar en este diagnóstico? Ya te dije que se presenta entre los 30 y los 40 años. ¿Ya? Y hay una gran mayoría que inicia o agrava su sintomatología justamente después del parto. Y acá hay que tener un parámetro muy importante. Recuerden que después del parto la mujer puede hacer un cuadro que se llama depresión postparto, y en los casos más graves psicosis puerperal. ¿Ya? Hay que tomarlo muy en cuenta porque estos pacientes pueden hacer a futuro síndrome premenstrual y trastorno del ovario. ¿Ya? La hipótesis hormonal, ya no lo vamos a tocar, más o menos lo han interpretado sus compañeros, pero lo que trata de explicar esta hipótesis es justamente estos ambajes, esos trastornos, esas oscilaciones que existen en el medio hormonal y cómo tiene que ver esto con las alteraciones ante el sistema GABAérgico, dopaminérgico y serotoninérgico. ¿Ya? Eso es lo que trata de explicar.
¿Qué dice la hipótesis cultural? Habla de cuánto puede influir la sociedad en la población femenina y cuánto de esta influencia es negativa para la población femenina. Ya no solo incluimos la menstruación, sino la sintomatología que presenta con respecto a la menstruación. Y les he puesto el ejemplo más claro desde el punto de vista familiar hasta los amigos en ese momento, ¿no? Entonces, cuando tú te acercas, vamos a suponer que usted se acerca a su amiga y su amiga le recibe con un grito, pues usted por, ¿cómo se llama eso? Por integridad, no, es por autopreservación, se retira, ¿no es cierto? Cuando probablemente no necesite que se retire, sino necesite un apoyo emocional. ¿Ya? Mucho cuidado. La hipótesis del estrés. En este estudio, vean, 4.000 y 3.000 mujeres respectivamente, se encontró una mayor tasa de historia de abusos y maltratos emocionales y físicos en aquellos que sufrían trastorno disfórico premenstrual. Y entonces, no dejes de investigar esta parte. ¿Ya? Ya lo habíamos visto en dolor pélvico crónico, ¿ya? En los casos de dispareunia. Paciente con síndrome de tensión premenstrual puede tener este antecedente y quizás necesite ayuda en este sentido para ayudarle a mejorar su sintomatología. ¿Qué dice la hipótesis biológica? Dice que existiría un factor genético que predispone a síndrome de tensión premenstrual. Y esto lo han demostrado con estudios en gemelos. ¿Ya? ¿Qué dice el doctor Lolas? Bueno, el doctor Lolas presentó una serie de trabajos que de alguna manera demostraron que tenía razón. Por eso es que fue muy comentado en una época. Y él decía que todos los trastornos que se presentaban como el dolor pélvico, como la dismenorrea o como el síndrome de tensión premenstrual, tenían su origen en el cuello uterino. Y que un cuadro inflamatorio, o sea, una cervicitis, podía tener como consecuencia la aparición de esta sintomatología. Entonces, en base a ello, es que sugieren, recomiendan que si yo hago un estudio y demuestro que hay una inflamación cervical, pues hay que dar tratamiento de la lesión cervical y con eso también va a mejorar el resto de la sintomatología. ¿Dónde está el problema? Que si yo le hago un Papa Nicolau a todas ustedes, ¿no? El 80% me va a salir un tipo de cervicitis, ¿ya? Y va a decir inflamación leve, inflamación moderada. ¿Y por qué? Porque la inflamación se puede ver desde verdaderas infecciones hasta cambios hormonales, ¿ya? Entonces, esto es lo que le hace perder un poco de credibilidad a lo que dice este doctor con respecto a sus aseveraciones. La hipótesis psicoanalítica. ¿Será todo psicológico? ¿Será todo que se debe a que ellas son personas que más se predisponen a cuadros de ansiedad, depresión, dolor, estado atomoral, emocional, lábil? Es un poco difícil, ¿no? Y esto se lo vamos a dejar a los psicólogos. Pero como todos los médicos tienen que saber un poco de todo, ¿no? Deben saber que también tenemos que trabajar en este tema. Por eso yo les decía, ¿no? Tenemos que manejar a esta paciente con el psicólogo, con el neurólogo, con el endocrinólogo, ¿no? Y a la cabeza debe estar siempre el ginecólogo y ver cómo nos va con ese tipo de pacientes. Y la hipótesis serotoninérgica, que también ya se las he mencionado, ¿ya? Que básicamente va acá, ¿no? La función ovárica normal activa el trastorno disfórico premenstrual durante la fase lútea, aumentando la progesterona y el turnover de la serotonina, ¿no? Entonces, en eso se basa. Esto está muy de moda y hay que tenerlo en cuenta como parte del tratamiento del trastorno disfórico premenstrual. De la fisiología, de dónde se origina la serotonina, su relación con el triptófano, ¿no?
Ahora, ¿por qué dice acá que la serotonina regula el apetito y especialmente en el consumo de carbohidratos? Y yo les había explicado que la paciente también come de más y principalmente come carbohidratos, ¿ya? Es una especie de mecanismo de defensa, ¿ya? Porque al haber una menor función serotoninérgica, la ingesta de carbohidratos estaría aumentada. ¿Y por qué está aumentada? Porque al consumir carbohidratos voy a aumentar los niveles de serotonina. ¿Me dejo entender? ¿No? Entonces, y eso me va a mejorar al final el estado emocional. Por eso es que se produce, ¿no? Bien. ¿Con qué yo debo hacer diagnóstico diferencial? Es obvio, ¿no es cierto? Si ustedes han visto y cuando revisen la sintomatología que les he presentado, pues yo voy a tener que hacer diagnóstico diferencial con un verdadero cuadro de ansiedad, con un verdadero cuadro de depresión, con un cuadro bipolar, ¿no? Dependiendo de qué se trata. Por eso yo les decía que esta parte la manejan principalmente los psiquiatras, ¿no? Y acá un poco de esto. Bien. En cuanto al tratamiento, si bien no hay un tratamiento para todo, ¿ya? Sí yo debo saber que estas pacientes mejoran con el tratamiento con anticonceptivos orales, ¿ya? Y mejoran mucho, ¿ya? La FDA ha aprobado dos sustancias para esto. Uno que es la clormadinona, que les he dicho que viene con nombre de Velara o Velarina, ¿ya? Y otro es el Yasmin, que no me puedo acordar. Fíjate por favor qué es el Yasmin. No me acuerdo la progestina. Bueno, ambos han demostrado en estudios comparativos que el usar estos medicamentos pues van a dar mejora. Ahora, cualquier progestina va a tener este efecto, ¿no? Unos en más, otros en menos, ¿ya? Estos dos que yo les estoy recomendando son los mejores. ¿Cuál es? La drospirenona, correcto. Entonces, la drospirenona tiene la ventaja de que no hace subir de peso. Que recuerden que es uno de los efectos no deseados, la retención de agua que se produce en el síndrome de tensión premenstrual. Por eso es que es uno de los más aceptados, ¿ya? Entonces, ese es parte del tratamiento. Y obviamente, dependiendo de qué sintomatología más se está agregando, pues yo tengo que dar tratamiento. Si yo tengo un componente depresivo, emocional, pues probablemente también tenga que necesitar el uso de un antidepresivo, ¿ya? O el uso de un inhibidor de la recaptación de serotonina, que también nos va a ayudar en este tipo de pacientes, ¿no? O yo puedo también dar tratamiento como ejercicio físico, o puedo mejorar el estado emocional con terapia psicológica. De esa manera ustedes van a tener que ir dirigiendo a ese tipo de pacientes que tienen un alto porcentaje de posibilidades de suicidio, ¿ya? Cambios dietéticos, ya se los he mencionado, acá está un poquito más amplio, no solamente son grasas, también son carbohidratos, hay que saber qué tipo es el más adecuado a consumir en este tipo de pacientes, ¿ya? Bien, hasta ahí el capítulo de dismenorrea y trastornos fólico-premenstrual. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Bien, ya son expertos en profesores.